Bueno, coaches, vamos a empezar. Antes que nada, quiero darles las gracias por estar en nuestra tercera clínica. El día de hoy va a ser más enfocado a la parte de preparación física y algunos tips y recomendaciones sobre cómo pueden mejorar la parte del warm-up, del calentamiento y explicaciones un poco más complejas sobre por qué está en nosotros desarrollar atletas y no solo jugadores de fútbol americano. Entonces, el día de hoy tenemos al coach Alan Barba, que es fundador de Nox Academy, y en un momento le voy a dar un mute y que pueda reproducir video. Todos están en mute y ninguno puede reproducir video justo para evitar problemas con la conexión y por respeto al ponente. Muchas gracias. Gracias, Coach Ulises. Siempre es un placer. Gracias a todos los coaches por esta parte. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Y bueno, primero que nada, quiero compartir esta experiencia desde un punto de vista sí teórico, pero también un punto de vista un poco más práctico, lo que a mí me ha tocado vivir, todas las experiencias que he podido tener y sumándolas. Y al final, pues se trata de desarrollar personas, no simplemente jugadores de fútbol americano, como lo decía Coach Ulises. Y hace ratito, antes de que todos ustedes entraran a la sesión, estábamos platicando, ¿no? Que hay a veces equipos muy buenos de fútbol americano que tienen mucho sistema, mucho conocimiento de fútbol, y aún así llegan a perder partidos porque probablemente no están teniendo todos los detalles o no están enfocando bien sus prácticas. Algo de las cosas que sí me gusta comentarlo, y ayer lo decía el coach Sergio, es una lectura obligatoria, es Above the Line de Urban Meyer, y este libro habla sobre ser intencionado, ¿no? Y eso es cuando toma mucha relevancia el tema de los entrenamientos, de las prácticas, que haya un enfoque de por qué hacemos cada una de las cosas, ¿no? Entonces, mi objetivo aquí no es que tomen nota o como que estén poniendo tanta atención, porque van a ver un poco de detalles un poco técnicos. Voy a intentarlo hacer muy, muy didáctico, pero pues que sí se vayan con una idea de que cada bloque que ustedes están desarrollando en su práctica tiene una importancia y al final va a influir en el resultado de sus entrenamientos, de sus temporadas y sobre todo en el desarrollo de cada uno de los jugadores. Entonces, vamos comenzando, ¿no? Al final los atletas o las personas que realizan un deporte no nos interesa tanto la parte visual del físico que tiene cada uno de los jugadores. A nosotros lo que nos interesa es cómo se mueve, ¿no? Para esto vamos a platicar sobre la parte del cuerpo, que va a ser un movimiento importante, o cómo el cuerpo se va a mover para conseguir esto, y bueno, y cómo lo vamos a preparar finalmente para una práctica, ¿no? Y una de las partes esenciales es el core, o como normalmente se conoce es la parte media. Muchos van a decir como, es el abdomen y la espalda baja, pero bueno, vamos a hacer algunas cosas aquí, ¿no? Entonces, para redefinir el core, vamos a primero platicar cómo ha ido evolucionando el concepto, ¿no? Cuáles son los componentes que ahora van a basarse bajo este nuevo concepto que le vamos a llamar, qué funciones tiene y dónde lo vamos a meter en el entrenamiento y por qué, porque al final esto es importante, ¿no? Entonces, yo veo esta imagen y lo primero que veo es un jugador pichando una pelota. ¿Y por qué es relevante para nosotros? Porque, bueno, al final es donde nace el movimiento. Si ustedes observan la imagen, seguramente van a relacionarlo con la fuerza de las piernas que tiene esta persona, cómo lo va a pasar hacia la cadera, cómo lo va a pasar hacia el tronco, hacia el hombro y finalmente hacia la pelota. Porque de eso es lo que realmente se trata el deporte, cómo transfieres la fuerza que tienes. Hay atletas que son fuertísimos en el gimnasio o que naturalmente tienen mucha fuerza, pero no se mueven tan bien porque no tienen una buena transferencia de fuerza. Para los fanáticos del tenis, ¿no? Y voy a estar tocando ejemplos de algunos otros deportes que se traducen bien al fútbol americano, ¿no? Si supongamos que hay un saque y una persona va a contestar, seguramente todos tenemos esa imagen en la que el tenista baja las piernas, gira, se coloca y hace todo el movimiento para pasar la fuerza hacia la raqueta y poder contestar el servicio. Aquí en el fútbol americano sería algo como aventar un balón. De nada sirve que un jugador sea súper fuerte si no tiene esa capacidad de mover la cadera, de mover el tronco, de mover el hombro y hacia la pelota, pues en realidad nunca vamos a tener un buen rendimiento en el fútbol americano. Y así es como me gusta a mí definirlo, ¿no? Esta parte está enfocada a la combinación de la movilidad, la estabilidad,
a través de la cadera, el torso y los hombros, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, incluso en algunas posiciones, por ejemplo, en la línea ofensiva, cómo transfiero esa fuerza hacia mis brazos y hacia el rival. Al final, como les comento, pueden haber muchos jugadores que sean muy fuertes, pero no lo van a transferir también al campo. Y algo que llegamos a tener, o más bien, en mi experiencia, muchas veces pensamos que hacer muchos crunches y muchas planchas es lo que estamos buscando. En realidad, esta parte media del cuerpo que nosotros estamos definiendo es una estructura que va a transferir, va a conducir fuerza y que también la va a tolerar. ¿Por qué? Porque al final es, si un chavito se tiene que meter a hacer un contrabloqueo y no tiene la fuerza suficiente en la parte del core, pues de todas se lo van a terminar llevando. O si necesita hacer una técnica de evasión, ¿cómo lo va a hacer si no puede tolerar la fuerza que producen sus piernas hacia sus brazos? Y eso también va a pasar mucho en el tema de cuando estamos corriendo, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, un atleta que está haciendo un sprint de 40 yardas, o 100 metros, o 10 yardas, o lo que sea, lo que tiene que hacer el core es tolerar el movimiento de mis brazos hacia mis piernas, hacia el piso, y yo mantenerme estático. No sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando los chavitos son más jóvenes o incluso en algunas juveniles, llegan a tener este tema de que bracean y mueven absolutamente todo el cuerpo y hasta se ve un poco rebuscado, se ve un poco como soso, y eso no es lo que estamos buscando. Lo que queremos hacer es el movimiento. Y bueno, uno de los conceptos que me ha ayudado a mí mucho a entender cómo desarrollar la velocidad es que a ti lo que te interesa es aplicar fuerza en el piso para que te muevas. Lo que no estás buscando que tus piernas muevan tu core para de ahí moverte. Lo que buscas es aplicar la fuerza de tus brazos, de las piernas, de tu core, hacia el piso, y entonces ahí empezamos a avanzar. ¿Y cuál es una de las funciones principales que tenemos aquí? Pues la respiración, ¿no? Ahí es donde creo que muchos atletas llegamos a fallar porque no sabemos respirar. Y la respiración te puede ayudar hasta un tema de concentración, ¿no? Si estoy con mucha flojera, me puede llegar a meter. Si estoy muy acelerado, ¿cómo me va a poder relajar? Y sobre todo aguantar un partido. Si yo no tengo la capacidad de respirar y no tengo una buena parte media del cuerpo, pues esto no va a ser. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la nueva literatura o las nuevas personas que están desarrollando muchos atletas? Sobre todo investigaciones nuevas, que es, vamos a llamarle esto el nuevo pilar, ¿no? ¿Por qué el pilar? Porque al final es lo que va a soportar todo lo demás que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hablar aquí? Un poquito de la anatomía, qué es lo que lo compone, y el tema del movimiento ya per se, o por qué nos llega a ayudar en este punto, ¿no? Y vamos a hacer una analogía. Nuestro cuerpo es como una computadora, tenemos un software y un hardware, ¿no? El software va a ser si yo decido correr iOS, si yo decido correr Windows, si yo quiero correr un Excel, un programa de diseño, un Adobe, un Photoshop, lo que sea, ¿no? Y el equipo per se va a ser el hardware. Pasa lo mismo con nuestro cuerpo. Tenemos al sistema nervioso central, que es lo que va a coordinar todo el movimiento, y nuestro hardware va a ser nuestro cuerpo, los músculos, los órganos, la piel, los huesos, todo lo que nos compone. Y graciosamente van a trabajar en una sinergia. Si uno de los dos está limitado, nunca voy a poder llegar a mi máximo potencial, a mi límite genético o al óptimo que yo planeé en la temporada para mis jugadores. Si yo llego a tener una lesión en una rodilla, probablemente no voy a poder rendir como yo esperaba. Y es una deficiencia en el hardware, llamémoslo así. Y en el software pasa lo mismo. Si yo no lo tendré de forma correcta, pues siempre va a estar limitado mi cuerpo. Puedo tener muchísima fuerza, pero no la voy a poder transmitir hacia otras partes. Entonces, este pilar, desde el punto de vista del cuerpo o del hardware, vamos a definir lo que son los hombros y las escápulas, el tórax, lumbares, pelvis y cadera. Y si ustedes se fijan, es la parte que conecta absolutamente todo. Conecta mis piernas con el cuerpo, conecta mis brazos con el cuerpo, conecta mi cuello con el cuerpo. Y entonces es lo que va a ser la conducción de toda la fuerza. Incluso si llegan a fijarse, van a ver que los músculos son como unos hilos que van a ser unos pequeños nudos, que es donde realmente se unen los huesos y los músculos. Ahora, cada parte del cuerpo va a tener o mucha movilidad o va a tener mucha estabilidad. Dependiendo de cada una de estas, vamos a buscar desarrollar algo. Normalmente las articulaciones que son muy móviles llegan a tener lesiones por lo mismo. Por ejemplo, un hombro, el hombro se puede mover en muchos planos y de repente tengo mucho movimiento, pues va a haber una lesión ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar buscando aquí? Los hombros tienen que trabajar la estabilidad, también la parte lumbar, las rodillas y los pies. Y también hay partes que son más estables, por lo mismo son más rígidas, y entonces hay que trabajarles movilidad, sobre todo el tema de la cadera. Para mí la cadera es súper importante
porque es lo que te va a dar el ángulo. Muchas veces pensamos que la colocación viene de cómo se ponen en el campo, en espacialidad, pero para mí el secreto es que trabajemos los ángulos de las piernas, cómo se desplazan, y eso te lo va a dar la cadera. Muchos de los atletas que yo llevo entrenando durante muchos años tienen temas en la cadera porque no tienen buena movilidad. Entonces, es un poquito del enfoque que vas a hacer en el primer bloque de la práctica. Ahora, estamos platicando mucho del movimiento, pero vamos a definirlo un poquitín, ¿sale? El movimiento al final es mi cerebro, mi sistema nervioso central manda un estímulo, va a reclutar fibras musculares, así es como se conoce, y yo voy a hacer un cierto movimiento. Dependiendo del feedback que mi cuerpo tome del ambiente, es como si sigue haciendo el movimiento o se detiene. Por ejemplo, si yo me voy a jugar tocho el fin de semana y no calenté, y de repente empiezo a correr y mi cuerpo dice, ok, empieza a elongar los músculos, empieza a contraerlos y dice, ¿sabes qué? No, aquí va a reventar, va a mandar una señal a mi cuerpo y va a decir, detente. Pasa lo mismo con el dolor de caballo, ¿no? O sea, al final hay un movimiento, va a haber una respuesta del ambiente y entonces mi cerebro la va a procesar. También es cierto que hay movimientos innatos, por ejemplo, cuando nacemos, empezamos a respirar luego, es algo que nunca hemos hecho en la vida y sin embargo salimos y empezamos a respirar. Otra de las cosas que también todos tenemos es que si ustedes acercan el dedo hacia un recién nacido, probablemente va a voltear la cabeza buscando un poco de alimento. Y el tercer punto que se me hace muy relevante, sobre todo hoy en día con lo del coronavirus y con el tema de cómo se desarrollan los jóvenes, es que cada persona va a tener patrones motrices distintos y va a estar fuertemente influenciado por sus hábitos. Si tenemos chavitos que llevan 8 horas sentados, probablemente van a empezar a tener problemas lumbares y van a empezar a tener temas en la cadera porque no se mueven. Al final su cuerpo se va a adaptar y van a tomar ciertos patrones de lo que estamos realizando. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Siempre, siempre antes de saltar a hacer un movimiento es, pues vamos a estimular el sistema nervioso de manera óptima para que podamos alcanzar toda la movilidad durante el entrenamiento, ¿no? Y aquí, este ejemplo me gusta bastante para tomar un poquito lo que decía hace ratito, ¿no? Supongamos que Coach Alan, Coach Ulises están yendo de cacería porque estamos en la Edad Media o algo por el estilo. No sé si en la Edad Media habían canoas, pero bueno. El punto es que Coach Alan va remando, Coach Ulises se le ocurre levantarse y tiene un arma de fuego. ¿Qué va a pasar si el Coach Ulises se le ocurre dispararle a un pato, a una persona o algo que estuviera cazando? Probablemente los dos nos vamos a caer porque no estamos en una superficie estable. Entonces, la parte del pilar del cuerpo funge de la misma forma. Si nosotros no tenemos desarrollada esa parte, va a ser como si estuviéramos disparando sobre agua. Nos vamos a caer y entonces el jugador nunca va a poder alcanzar el movimiento que estamos buscando. Primer punto gráfico, me gusta mucho explicarlo de esta forma. Y bueno, este es cómo se desarrolla la fuerza o cómo se expresa la fuerza en un golfista a través del tiempo. Vamos a ver aquí representado lo que es un swing para hacer el golpe. Si se fijan, tenemos la línea de la cadera, el tronco, el brazo y el palo de golf. Hay una relación exponencial entre la fuerza que se produce en la cadera, después al tronco, después al brazo y después al palo de golf. Y pasa lo mismo cuando yo voy a hacer una técnica, supongamos, de bull rush. Como mi cadera debe de pasar la fuerza hacia el tronco, hacia el brazo y al final hacia el otro jugador. Y si no tenemos desarrollado bien esta parte, pues siempre va a haber una limitante, va a haber una línea a la mitad que no nos va a dejar llegar al movimiento que queremos hacer. Ahora, ¿en qué parte del entrenamiento lo vamos a hacer y con qué secuencia? Súper importante, todo lo que hacemos tiene que tener una secuencia, tanto en la planeación de sus prácticas como en la planeación general de la temporada, como cada uno de los movimientos que ustedes están haciendo, ¿no? Para hacer esto, y bueno, no vamos a andar tanto en el tema, necesitamos una evaluación postular o de movimiento, que esas yo les recomiendo si no tenemos tanto conocimiento de cómo realizarlas, podemos acercarnos con un fisio o con un ortopedista para que nos digan, oigan, saben que los jugadores que están recibiendo ahorita tienen muchos temas de cadera, o bueno, tampoco es como rocket science, pero podemos ver que hay jugadores que pisan hacia adentro o que tienen rotaciones en la cadera, pero a partir de eso tiene que ser nuestro punto. Y la otra es que vamos a buscar un balance entre todo lo que estamos haciendo. Practicar solo un tipo de deportes va a desarrollar solo un tipo solo una parte de nuestro cuerpo. Y si lo hacemos así todo el año, lo que vamos a hacer es una asimetría y eso lo que va a causar en el largo plazo es una lesión. Porque también es importante mencionarlo, ¿no? Hablamos mucho sobre preocuparnos sobre los jugadores, desarrollarlos, pero preocuparnos por la salud en el largo plazo cuando ellos dejan de tener esta vida
útil en el fútbol americano también tiene que ser parte de nuestra planeación, ¿no? Al final estamos formando individuos que puedan ser saludables para después lo que venga de su vida profesional. Y aquí vamos a tener 3 cosas, ¿vale? En estas 3 cosas tenemos nuestro masaje mayofacial, que lo que vamos a buscar es liberar la tensión en los músculos. Todo lo que ustedes hagan va a estresar a los músculos y hay que relajarlos. Si no lo hacemos así, eventualmente vamos a tener limitaciones en nuestra movilidad. El segundo bloque, vamos a buscar recuperar la simetría. Si uno de mis jugadores juega solo del lado derecho, solo va a desarrollar esa parte de su cuerpo y cuando lo ponga del lado contrario no va a poder hacer ningún movimiento porque le va a costar mucho más trabajo. Entonces, también aquí lo que estamos buscando es recuperar esa simetría. Punto importante, aquí estamos hablando de incrementar el rango de movimiento. Aquí me refiero no a mejorar la capacidad elástica y flexible del cuerpo. Eso se hace hacia el final y en otros tipos de sesiones. Simplemente si yo me levanto y quiero hacer ejercicio, probablemente voy a estar frío y no tengo la misma movilidad como si ya hubiera calentado. Entonces, aquí es lo que estamos buscando. Y al final la estabilidad, como cualquier cosa, y los comentaba hace ratito, pues tiene que tener un patrón de una secuencia, ¿no? Entonces, nosotros, si le vamos a pedir hacer un ejercicio demandante a un jugador de cambio de dirección, que haga muchos cortes a un corredor, pues obviamente hay que darle paso por paso y desarrollar esta técnica y sobre todo preparar el sistema nervioso central para lo que viene. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuántas hago, por qué las hago, etcétera. Entonces, en el tema del masaje es un poco más complicado porque sí tiene que ver con otros aditamentos, ¿no? Llega a ser complicado, ¿por qué? Porque tienes que pedirle a veces a un jugador que tenga una pelota o que tenga un rollo foamy duro y eso es llega a ser muy complicado. Lo que yo he trabajado a nivel infantil y sobre todo cuando ya estuve coachando en Liga Mayor es que pedía que los jugadores tuvieran una pelota de tenis y un rollo de PVC, que a pesar de que no funciona al 100% bajo la teoría, sí nos va a dejar un hábito de que el jugador tiene que preocuparse por ese aspecto de la práctica y de su cuerpo, y también a nosotros, los coaches, que tienen que desarrollar esa parte de relajar el músculo, ¿no? Porque al final la mayoría de las lesiones viene por no tener un buen descanso o una buena recuperación. En el tema de la movilidad, que es nuestro segundo bloque, vamos a hacer simplemente 2 a 4 movimientos, de 5 a 10 repeticiones, y aquí vamos a intentar mantener, supongamos que yo estoy estirando mis piernas, estoy acostado boca arriba, voy a tomar una liga y voy a jalarla hacia mí, una repetición, cuento 1001, 1002 y regreso. Y una vez más, 1001, 1002 y regreso. Y así sucesivamente. Y en estabilidad vamos a trabajar de 2 a 4 movimientos dependiendo de lo que nos dijo la evaluación o cosas que nosotros vemos. Si tenemos probablemente algún jugador que ya tiene alguna lesión, probablemente ese es como el indicador de qué debemos trabajar. Lo único que sí es súper importante es, si yo voy a poner un entrenamiento, siempre aválense o apalánquense de una persona que esté capacitada para decirles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, yo no puedo tomar a un jugador que esté lastimado y luego decirle, ok, esa persona va a hacer esto, ¿vale? Ahora les voy a platicar sobre un caso de un chavito que yo tenía, que tenemos que mejorar un poco el tema de su sprint de 40 yardas, y él tenía poca elasticidad en los isquiotibiales, que es la parte de atrás de la pierna, ¿no? Entonces, ese día vamos a trabajar aceleración, que son los 3 primeros pasos, ¿no? Esos 3 primeros pasos que me pongo en posición de arranque para mejorar la mecánica. Entonces, ¿qué fue lo que yo me tenía que enfocar? En la parte de la cadera, posterior y anterior, y sobre todo en la estabilidad. Al final, como él no tenía tanta elasticidad en el isquio, pues obviamente su cuerpo se llegaba a mover y hasta corría un poco jorobado. Entonces, eso es lo que tenía que trabajar, sobre todo cuando tenía este tipo de sesiones. Algo importante de mencionar es que no es algo que pase de la noche a la mañana. No es como que yo lo hago una vez y entonces ya se solucionó el atleta, ¿no? Entonces, lo primero que le puse a hacer es, le coloqué estas pelotitas duras, de foamy dura, a veces también puede ser una pelotita de tenis, como les comentaba, o de béisbol, y lo vamos a colocar sobre el psoas. El psoas es el flexor de la cadera que se encuentra literalmente debajo de su cadera, cerca de su ingle. Y ahí lo que hice es colocaba la pelotita en el atleta y esperaba a que él me indicara que se había liberado la fibra muscular. Eso de liberar puede ser una palabra un poco engañosa, pero coaches los invito a que ustedes lo hagan porque una vez que yo aplico presión va a llegar un momento en el que la fibra se va a relajar y eso me permite mejorar muchísimo el movimiento. Incluso si hay coaches de Liga Mayor aquí que entrenan a juveniles, se los recomiendo para sus entrenamientos, ¿no? Eso libera la parte de adelante de la cadera y después trabajé con el rollo de foamy en la parte de atrás para ir liberando esa parte, ¿no?
Después, un poquito de movilidad, igual él estaba acostado con una liga y empezaba a jalar, ¿no? Empezaba a jalar para ir estirando hasta donde él llegara. La idea es que fuera un estiramiento sostenido y poco a poco él iba sintiendo cómo esa movilidad iba regresando y cómo se iba mejorando la condición. Otro ejercicio que a mí me gusta mucho por el tema de la activación del flexor de la cadera, que es lo que controla el movimiento en las piernas, es el aprovechando la posición en el piso, estira sus piernas hacia arriba y va a bajar 10 veces con la pierna derecha y 10 veces con la pierna izquierda, manteniendo la contraria en el cielo. Entonces, bueno, empezamos a activar y después nos vamos al tema de hacer un peso muerto romano, que es me levanto sobre una pierna y voy a intentar tocar el piso, ¿vale? Entonces vamos a hacer estos movimientos, sobre todo para el tema de la estabilidad en la cadera, que después también se puede traducir en la rodilla y en el tobillo. Y las progresiones en los tobillos, al final, esto que les estoy comentando es un poquito más sencillo para mí por las instalaciones en las que estoy, pero bueno, aquí es donde entra la creatividad de cada uno de los coaches, ¿no? Yo lo que hacía era pedirles que se quitaran los zapatos y que cerraran los ojos y que vamos a levantar un poquito más las puntas o luego los talones y entonces podemos empezar a hacer cierto tipo de progresión para crear inestabilidad y obviamente que eso le ayude al atleta para lo que va a hacer más adelante. Que si llega a correr y el tobillo se le va, bueno, entonces ya su sistema nervioso central ya está predispuesto, ya sabe cómo reaccionar ante esa situación. Entonces, vamos a darle check al tema de lo que es el core, que ahora lo vamos a definir como el pilar, y el tema vamos a entrar al tema de cómo calentamos, ¿no? Lo que yo les recomendaría, y lo decía el lunes el coach Hugo Lira, ¿no? Normalmente tenemos las prácticas y nos gusta a veces citar a los atletas a prepráctica, ¿no? Habrá coaches que llegan y empiezan a hacer drills a lo que vamos, ¿no? Habrá coaches que les gusta más tocar el tema mental, de hablar con los jugadores, pero creo que este es un buen momento en el cual pueden combinar las dos cosas. Esos 15 minutos previos a la práctica nos pueden sumar muchísimo en el tema de prevenir lesiones y en el tema de ir preparando el cuerpo para lo que va a venir más adelante y bueno, tema general de salud, ¿no? Entonces, para el tema de la preparación o el calentamiento, ¿no? Vamos a hablar un poquito del calentamiento tradicional y cuáles son los beneficios que nos plantea. ¿Cuál es la diferencia entre el estar estirando media hora en una posición? Media hora es una exageración. Y el hacerlo dinámico. Vamos a definir 5 nuevos componentes, coaches, que creo que les pueden funcionar bastante y cómo vamos a diseñar una sesión para el calentamiento, ¿no? Entonces, hace ratito le preguntaba al coach Ulises, ¿no? ¿Qué piensa cuando dice la palabra calentamiento? Dijo algo que me gustó mucho, que es prepararte para lo que viene después, ¿no? Y sí, palabras más, palabras menos, eso es, porque la realidad es que los animales calientan antes de salir a cazar, de salir un trote o lo que sea que vayan a hacer. Y nosotros los humanos también calentamos, ¿no? Antes de levantarte para la escuela, para bañarte, hacemos ciertas cosas que te preparan para lo que viene, ¿no? ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Cuál es la primicia dentro de una práctica cuando estás calentando? Y el primero es, vamos a optimizar el rendimiento y vamos a reducir el riesgo de la lesión para lo que va a venir adelante. Básicamente es una idea muy concreta y creo que es como fácil como todos tenerla presente. ¿Y qué es un calentamiento tradicional? Bueno, voy a platicarlo desde mi experiencia en algunas categorías que he podido coachar, ¿no? Ya empieza la práctica, el coach pita, acérquense, ¿saben qué, chavos? Tenemos que hacerlo, vayan a dar 300 vueltas, ¿no? Están corriendo 300 vueltas en lo que al coach se le ocurre qué hacer en la práctica. Ya llegan, sale 6 filas, se forman y nos podemos estirar, ¿no? Piernas juntas y vamos hacia abajo. Y a veces al coach se le olvida que estamos ahí, pero bueno, el coach sigue y de repente, ¿saben qué? 5 minutos para que se equipen o lo que sea. Pues, ok, bueno, vamos a empezar a hacer yogis, talones a las nalgas, lo que sea, ¿no? El crossover, back pedals, lo que sea. Vamos a platicar sobre qué es lo que es el porqué de que lo que hacemos, ¿no? En este calentamiento, ¿no? Y bueno, el primero es que la actividad aeróbica ligera va a aumentar nuestra temperatura corporal, ¿no? La otra que nos dicen es que si mejoramos la elasticidad y la flexibilidad, vamos a reducir las lesiones y después vamos a hacer una activación posterior a la activación. ¿Qué es esto? Es, ya calenté, ahora pam, vámonos al campo, vámonos listos para la sesión que tenemos hoy, porque el coach, no lo sé, viene muy intenso, viene preparado con todo su script y vamos a ir jugada tras jugada, ¿no? Y siempre se vale preguntar esto, ¿no? O sea, ¿realmente lo que estamos haciendo vale? Y en este caso es, ¿el calentamiento tradicional funciona para lo que estamos buscando en una práctica o en una competencia? Pues vamos a verlo, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que nos dicen las investigaciones y la ciencia actual? Algo que quiero recalcar ahorita es que probablemente lo que yo diga, Alan 2020, COVID-19, probablemente en 5 años va a ser algo bien distinto porque cada vez hay más investigaciones, cada vez las técnicas de entrenamiento se van adaptando, entonces hay que actualizarnos. Pero hasta ahorita lo que nos dice la ciencia es que sí, sí hay un beneficio por hacer una actividad aeróbica ligera y eso es aumentar la temperatura. También nos ayuda porque las personas se empiezan a respirar, se empiezan a mover, se despabilan y bueno, empezamos a movernos, ¿no? Tema, tema interesante, el tema del estiramiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a decir los estudios científicos? Que bueno, cualquier estiramiento por debajo de 30 segundos no tiene un efecto negativo, pero tampoco lo tiene en el aspecto positivo para el desarrollo, para el performance del atleta. Pero los entrenamientos, los estiramientos que son arriba de 60 segundos sí nos van a perjudicar porque empiezan a inhibir el sistema nervioso central o lo empiezan a relajar. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo a un chavito estirando 2 minutos? Probablemente sus músculos se empezaron a relajar. Y si yo lo que quiero es una sesión muy intensa y yo le estoy hablando y el chavito ya se está bostezando, bueno, sabemos por qué está pasando esto, ¿no? No podemos dejar a los chavitos estar estirando ahí media hora, ¿no? Ahora, una de las cosas interesantes, ¿no? Realmente el tema del estiramiento estático reduce las lesiones y no. Per se, el simplemente estirar no va a reducir el porcentaje de lesiones. Tienen que haber muchos otros factores para hacer esto. Uno de esos puede ser el descanso, ¿no? Si yo no hago una buena planificación de mis prácticas y descansan un poco mis jugadores, se van a lastimar. Si ya se lastimó algún jugador y no tiene suficiente descanso, se va a lastimar. Si no come bien, se va a lastimar, ¿no? Si sobre todo yo no hago el calentamiento no estiramiento como debería, probablemente se va a lastimar y bueno, más adelante lo vamos a hablar con el tema de la pliometría. Pero sí quería aclarar este punto. En cambio, ¿un estiramiento dinámico me ayuda? Claro que sí. Normalmente aquí se conocen como ejercicios balísticos, que son movimientos explosivos, ¿no? De los brazos o de las piernas, cosas que nos empiezan a mover y que sobre todo poco a poco el cuerpo empieza a decir, ok, esta persona está elongando los músculos, bueno, hay que trabajar esa parte, lo va tolerando y eso nos va preparando para lo que viene adelante. Y si debemos incluir ejercicios específicos de activación, por supuesto que sí. Al final la práctica va a tener estos movimientos, hacer yogis, hacer crossovers, hacer paso al indio, hacer el ejercicio que ustedes me digan, en lo que van a estar haciendo cada uno de sus atletas. ¿Qué es importante aquí? Por ejemplo, si voy a hacer una práctica o yo tengo una posición que no hace cierto movimiento, pues igual y no lo incluiría, ¿no? O sea, aunque yo lo vea en YouTube, si alguien se veía súper bonito. Si a mí no me funciona para lo que estoy haciendo, no debería de agregarlo, pero sí los movimientos que van a preceder a toda esta parte individual, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos ha estado faltando dentro de este concepto que estamos explicando? Bueno, es qué tan específico es el movimiento. Vamos de lo general a lo específico. ¿Qué dirección? ¿Voy de derecho o voy en diferentes direcciones? Ahora, ¿es algo estático o es algo dinámico? Si el chavito no puede hacer ejercicios en la escalera, si el chavito tiene problemas para hacer ametrallador en su lugar, difícilmente va a poder hacer ejercicios más avanzados de coordinación y la velocidad del movimiento, que al final les vamos de lo lento a lo más rápido. Estas son progresiones generales. En realidad, cualquier planación de entrenamiento, de temporada, de desarrollo de un atleta, de persona, de lo que ustedes quieran, tiene que tener esto. Tenemos que empezar de cosas sencillas hacia cosas más complicadas, porque si no, de nada sirve llegar, incluso pensar que van a hacer ciertos movimientos si los atletas no están preparados o no han aprendido el 1, 2, 3 de lo que van a hacer posteriormente. Entonces, vamos a redefinir un poquito el tema del calentamiento y vamos a hacerlo como un bloque integrado para preparar física y mentalmente con base en las demandas del entrenamiento o la competencia de forma progresiva y específica. Entonces, creo que vamos a prepararnos, cuerpo y mente, ¿no? Dependiendo de lo que vamos a tener más adelante, es una competencia, una práctica, vamos a hacerlo de forma progresiva, de cosas sencillas, cada vez a cosas más complicadas y específica, dependiendo de lo que yo estoy haciendo en mi entrenamiento. Entonces, ¿cuál es mi primer componente? Vamos a dejar lo que funciona, ¿no? Que es el movimiento general. Aquí pueden correr, pueden brincar la cuerda, pueden hacer lo que a ustedes se les ocurra, porque lo que estamos buscando es movimiento general, que empiece a haber una activación. ¿Qué tanto? Yo lo que les recomendaría, dependiendo si son de las personas que les gustan las vueltas o por tiempo,
no lo hagan más de 2 vueltas, no lo hagan más de 2 minutos, porque entonces empiezan a perder tiempo de otras cosas, ¿sale? Considerando que también ustedes ya tuvieron una activación previa por unidades. Ahora, el otro tema es la activación de la cadera. Al final, la cadera, los glúteos, las piernas, la parte del pilar, se tiene que activar a un nivel un poco más elevado, porque es lo que va a hacer que nos movamos, ¿no? Es una parte súper importante en cualquier atleta. ¿Y qué nos dice la teoría? Lo que nos dice la teoría es que lo mejor es hacerlo con ligas o bandas de resistencia. Lo que es complicado aquí es que no todos vamos a tener acceso para darle 12 ligas o 25 ligas o dependiendo de la cantidad de jugadores que tengamos. En el club que yo jugué infantiles, a veces lo llegábamos a hacer con las cámaras de las bicicletas, de las llantas de las bicicletas, pero no siempre es lo mejor porque habrá veces en las que la cámara tiene mucha tensión o muy poca tensión y entonces no nos ayudan. Hay una serie de ejercicios que vamos a hacer en piso que nos pueden ayudar muchísimo y que, bueno, si ustedes gustan, también les puedo recomendar una vez que termine el tema de la plática. Pero bueno, el rey en eso son los puentes de cadera, que les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, vamos a hacer movimientos, ¿no? O cómo iniciamos el movimiento, ¿no? Puede ser el tema de usar las ligas y vamos con nuestras piernas extendidas, como lo estábamos usando en el primer video, o lo podemos hacer con nuestras piernas dobladas, ¿no? Y eso va a empezar a activar en distintos niveles en nuestra cadera, nuestras piernas. De hecho, si alguien lo ha entrenado en el gimnasio, ustedes coaches, van a sentir que hay una muy buena activación de la parte del tronco inferior. ¿En qué dirección lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de frente, ¿no? O lo podemos hacer lateral. Va a depender de los movimientos que nosotros estamos buscando en la práctica y tal vez hasta en las posiciones, ¿vale? Vamos a hacerlo con una banda, dependiendo de la dificultad, o con 2 bandas, ¿no? En el caso del segundo video, tiene una banda a la altura de los tobillos y otra debajo de las rodillas. También este tema me gustaría profundizarlo un poquito más, pero bueno, aquí por tiempo no lo vamos a hacer. La idea es, una vez más, que sea como una idea general. ¿Cuál va a ser nuestro tercer componente? El estiramiento dinámico. Y aquí la realidad es que no necesitamos nada. De repente podemos agregar ciertas ligas, pero no lo veo necesario o no lo considero necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer el tronco superior, aquí podemos hacer una Y. Este es un video que me encontré en YouTube. No, no es que lo tengan que hacer con pesas, ¿vale? Pero el chiste es hacer un movimiento en Y que nos va a ayudar. O, por ejemplo, este chavo que está haciendo movimientos un poco más para activar los hombros. Ahora, en la parte de abajo de nuestro cuerpo, en el tronco inferior, ¿no? Los desplantes. Podemos ir haciendo desplantes hacia atrás, que bueno, aquí el coach Ulises me estaba preguntando que cuál sería una buena recomendación para los desplantes, ¿no? Primero es cualquier movimiento de mis piernas, la rodilla tiene que estar alineada con mi pie. Vamos a intentar que la pierna de adelante esté a 90 grados y sobre todo que el tronco sea en una muy buena posición. Si se fijaron en el video, esta chava no se echaba ni hacia adelante, no tiene una rotación ni de los lumbares hacia adelante, ni hacia atrás en alguna exageración, ni en el tema de los hombros, ¿no? Lo que tal vez también les recomendaría a coaches es que ustedes intenten estos ejercicios para pues que vean que sí están estirando, ¿no? Y sobre todo, si llega a haber alguna molestia o si tienen alguna duda, bueno, aquí estamos para ayudarlos, ¿no? También tiene que ver con la dirección, ¿no? Si lo podemos hacer en nuestro mismo lugar de forma lineal, o lo podemos ir avanzando. Vamos a estirar los isquiotibiales o los cuádriceps, dependiendo de los músculos que vamos a ir usando más adelante, ¿vale? O lo podemos hacer lateral, ¿no? Podemos hacer que va a haber un poquito de sonido. Puede ir aquí hacia los lados, en las sentadillas, o podemos hacer desplantes laterales, ¿vale? Va a depender de lo que cada uno tiene planeado para ese entrenamiento, ¿no? O rotacionales, este es un ejercicio que extrañamente ya vamos a ver aquí, pero bueno, la idea es tomar nuestra pierna y, rotar nuestra rodilla hacia adentro, ¿no? Porque supongamos que vamos a mover mucho la cadera, vamos a hacer, no sé, un coreback, que necesita mucha rotación en esa parte. Estos podrían ser buenos ejercicios para lo que van a estar haciendo. Ahora, un Coach, cuarto componente. Coach Alan, una pregunta que surgió con respecto a los desplantes. Pregunta Kevin Garduño que si combinamos los desplantes hacia atrás con una rotación, ¿tiene algún impacto negativo? ¿O cuál Ok, sería la recomendación ahí? yo en las rotaciones creo que puede ser algo muy bueno siempre y cuando no se pierda la posición de las piernas. Si yo empiezo a hacer un desplante hacia atrás y de repente mi rodilla se va, probablemente sea que el atleta no tiene aún la capacidad para poder hacer ese movimiento. Yo lo que te recomendaría es haz los desplantes por aparte y las rotaciones por aparte y luego las vas combinando. De hecho,
increíble ejercicio hacerlo hacia atrás y las rotaciones porque empiezas a optimizar el tiempo y sobre todo si vas a hacer este tipo de movimientos más adelante, pues te van a ayudar muchísimo. No sé si eso ayudó, Coach Ulises. Sí, perfecto. Muchas gracias, coach. Usted es el perfecto Coach Ulises. Después vamos a hablar de la integración del movimiento, ¿no? Al final es esto que acabo de dar el ejemplo, ¿no? Como un componente sencillo lo sumo con otro componente y entonces empiezo a hacer más movimientos o movimientos más complejos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, creo que los más sencillos o los más básicos son las marchas o los brincos, que los conocen como pasos del indio o caperuzas, gacelas. No sé si hay algún otro nombre, pero bueno, esto lo que nos va a ayudar es al tema de cómo corro, ¿no? Al final es un deporte que se practica en el campo y hay que movernos, hay que ver la posición de las rodillas, los ángulos, la punta de los pies hacia dónde va, cómo va mi braceo, ¿no? Pero puedo tomar algo sencillo e irlo complicando un poco más para lo que va a venir más adelante, ¿no? Y lo mismo, vamos con las direcciones. Puedo hacer lineal, ¿no? Como en el primer video, o lo puedo ir haciendo lateral, dependiendo si voy a hacer un crossover, si voy a hacer, no sé, voy a hacer no recuerdo cuál es la palabra que utilices, pero bueno, si el guard o el tackle se va de trampa, que tenga que seguirlo. Entonces, súper importante, el último componente es la activación del sistema nervioso central. Y aquí lo que estamos buscando es activar el cerebro, ¿no? Algo muy rápido, algo muy concreto es, cuando yo estaba en infantiles, era el tema de flash panzazo, que haces ametralladora y arriba y abajo, y ¡pam! Vámonos, ¿no? O el cuartos de águila, ¿no? Dicen una palabra, un color, y tienes que girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese tipo de cosas nos ayudan mucho. Incluso lo podemos hacer con escaleras, con vallas, con diferentes marcas en el campo, y nos va a ayudar porque el atleta ya fuimos de lo muy, muy específico de cada uno, ya trabajamos elasticidad, movilidad, ya liberamos tensión por allá, ya estamos desarrollando patrones motrices un poquito más complicados y entonces vamos a activarlos para que el sistema nervioso central se entre a jugar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedo tener movimientos dependiendo de la dificultad. El video del lado izquierdo va a ser continuo, que ese es un poquito más sencillo, por el que yo me muevo y me detengo. Ese llega a ser un poco más complicado en los atletas, dependiendo de la capacidad que cada uno de ellos tenga, ¿no? Ahora vamos al tema de cuánto es lo ideal, ¿no? Al final, va a depender de nuestro entrenamiento. Si hoy es un entrenamiento ligero, si es un entrenamiento de alta intensidad, si hoy vamos full pad, si hoy vamos a ver solo ver video, o dependiendo cómo lo estén manejando. Después, si nuestro atleta tiene alta capacidad para hacer movimientos o baja capacidad para hacer movimientos, y ahí lo vamos a mover entre 10 y media hora, porque la realidad es que así es como deberían de ir progresando, ¿no? O sea, si yo empiezo mi temporada en enero y estoy en el punto 1, no puede ser que 7 meses después esté en el -2, porque entonces no estamos haciendo una buena progresión ni una buena planeación del entrenamiento, dependiendo de cómo ustedes midan a sus jugadores, ¿no? Pero bueno, también lo que quiero comentar es, conforme va avanzando la temporada, tenemos que ver más fútbol, ¿no? Tenemos que ver más parte técnica, más parte teórica, tenemos que dedicarle más scout y a veces el tiempo es limitado. Y ayer lo decía el coach Sergio, también lo dijo el coach Hugo, pues no te puedes echar prácticas de 3 horas, ¿no? No es lo ideal, sobre todo para niños y jóvenes que tienen un desgaste importante en el crecimiento. Si tú no los dejas crecer, no se van a desarrollar como deberían, ¿no? Pero bueno, si yo ya estoy en un punto avanzado en la temporada, probablemente con 10, 15 minutos haciendo un poco de prepráctica, estamos check en este bloque, ¿no? Coach Alan, antes de seguir, pregunta Héctor Casanova que él ha tenido dudas sobre las cargas de trabajo en categorías pequeñas, que tú qué recomendarías, porque él piensa que puede ser perjudicial e incluso afectar su desarrollo. Ok, como dices, pues va a depender. Yo lo que al día de hoy sé y de lo que he aprendido es que sí, obviamente los niños, el mayor desgaste que van a tener es el tema del crecimiento, ¿no? ¿En qué forma los puedes perjudicar? Obviamente hay que entender que tal vez también es otro tema de otra plática. Por ejemplo, los niños no van a desarrollar tanta fuerza por el tema de que no han presentado caracteres sexuales secundarios y no producen tantas hormonas, por ejemplo, en el caso de la testosterona. Entonces, todo un niño lo puedes poner a correr 45 minutos seguidos y no se va a cansar, siempre y cuando sea algo divertido, ¿no? Si es como por castigo, lo van a hacer con algo malo y entonces van a tener una mala actitud. Pero si los pones a jugar pato, pato, ganso, van a correr todo el día y no van a tener ningún tema. Pero si tú los pones a hacer 300 lagartijas, el niño a la 10ª te va a odiar. ¿Por qué? Porque hay que entender que dependiendo de la edad, es las cargas que podemos tener. Un libro que les podría recomendar es el de Superentrenamiento, que también ahí habla un poquito más de este tema. Digo, si el coach Ulises también nos da permiso, vamos a hablar más como del entrenamiento de fuerza o de fuerza resistencia,
que vaya para una plática posterior, porque bueno, ese también es un tema bastante interesante. Habrá autores el día de hoy que les digan, sí es bueno que hagan cosas de fuerza, pero la realidad es que eso va a depender de la edad biológica del chavito. Hay chavitos que se desarrollan antes que otros, que es la diferencia entre la biológica y la cronológica, porque bueno, al final pues vas a tener chavitos centauros, o bueno, no sé cuál sea el homónimo en otras ligas, que igual y ya hasta tienen barba, y tienes jugadores de Liga Mayor que no tienen barba a los 23 años. Entonces, va a depender mucho de ese tipo de cosas. Lo que yo les recomiendo, sobre todo en los niños, es que sea algo muy lúdico, sea algo mucho de competencia y sobre todo para un niño cuando estás en la parte de la preparación de pretemporada, pónganlos a hacer muchos deportes, muchos deportes, porque eso va a desarrollar muchas más cualidades, tanto de fuerza, resistencia, de fuerza, que probablemente si solo practicamos aventar el baloncito y jugar tocho, igual y eso no es tan conveniente, ¿no? Y sobre todo vamos a desarrollar otras cualidades. Pero bueno, eh, tal vez no fui tan concreto en esa respuesta, pero la realidad es que tiene muchas variaciones. Allí tendrá que ver cuál es la planeación de tu temporada. Tal vez nada más recordar que cada cuarta o sexta o séptima semana tienes que tener una descarga. No puedes estar entrenando todo el tiempo a máxima intensidad porque viene el principio de supercompensación. Digo, no quiero entrar tanto en temas como tan eh, académicos, no sé cómo llamarle, pero al final hay un nivel de energía que tienen nuestros jugadores. Cuando ellos entrenen va a bajar, el cuerpo lo va a supercompensar, o así se conoce, por medio de comer bien, dormir bien, tomar agua, y va a llegar a un nivel arriba, lo suficiente que si yo le pongo el mismo entrenamiento, va a llegar al nivel inicial, ¿no? Entonces, si yo los entreno mucho y voy bajando ese nivel y no los dejo recuperarse, pues obviamente vamos a tener un desgaste. Pero sí tiene que ver mucho con la planeación. Mi recomendación es no dejes de considerar semanas de descarga, no dejes de considerar días de descarga, no puedes entrenar todos los días igual para evitar este tipo de cosas. Sobre todo en los niños, la alimentación es súper importante. A veces, pues, si le pones a comer papitas después del entrenamiento o algo que tenga un poco más de nutrientes, pues te va a elegir 1000 veces las papitas porque saben más ricas. Entonces, eh, si quieres, igual al final les voy a dejar mi correo por si tienen alguna duda y ya la podemos aterrizar. Sobre todo estos temas que son un poquito más extensos. Pero bueno, Coach Ulises, espero que haya funcionado mi Sí, respuesta. ya está, ya está. Ok, gracias. Entonces, vamos a hablar de la programación. Aquí no voy a meter un movimiento general porque en realidad pues, no vale mucho la pena hablarlo. Es simplemente trotar o correr o darle a la bici. Bueno, no a la bici, a las cuerdas. ¿No? La activación de la cadera, yo les recomiendo de 2 a 4 movimientos. El estiramiento dinámico, háganlo de 4 a 8 movimientos. La integración del movimiento hagan de 4 a 6 y la activación del sistema nervioso central de 4 a 6. Igual más adelante puedo compartir la presentación donde van a venir estas guías. Una vez más, no me interesa tanto como que lo estén anotando y se lo intenten memorizar, simplemente como que tengan una idea. Y eso va a optimizar mucho el tema del calentamiento. Lo que es más importante y tal vez no estamos abordando tanto el tema aquí es la técnica de cada uno de esos movimientos. Recuerden, el movimiento repetido va a hacer que tengamos buenos patrones motrices y entonces cuando ustedes le pidan a un coreback que gire bien la cadera para completar el movimiento del balón, pues lo va a hacer. Cuando le pidan hacer un corte o supongamos taclear, pues lo va a hacer de forma correcta porque ustedes tienen que desarrollar movimientos generales y después hacia lo específico. Y sobre todo en categorías infantiles o si quieren hasta en baby y en juveniles, hay que enseñarle a la gente a moverse, ¿no? O sea, no por ver X y O van a decir, ah, sí, así, o sea, no por ver un video van a aprender a correr. Y eso es algo que, por ejemplo, muchos de los chavos que yo entreno tienen ese tema. Son súper dentro de la disciplina del fútbol americano, pero no saben ni siquiera pararse. Entonces, ahí podemos llegar a tener un tema. Por ejemplo, este es un calentamiento que yo podría aplicar en una sesión, pues ya vemos la mitad de temporada, que vamos a ver muchos movimientos hacia diferentes direcciones y tenemos cada uno de los bloques. No, simplemente mi recomendación es vamos a tomar las guías que les dejo en el slide anterior y entonces ya podemos ir avanzándolo, ¿no? Aquí en la activación de la cadera yo le estoy considerando ejercicios con ligas, que son los videos que les puse con anterioridad. Y bueno, para ir siguiendo avanzando un poquito, no me voy a detener tanto en este punto. Pero bueno, guías o puntos acá es, vamos de lo general específico, vamos de lo recto hacia las diferentes direcciones, porque siempre es más fácil correr hacia adelante, y si tu jugador no puede correr hacia adelante, pues enfócate primero en eso, ¿vale? Vamos de algo muy estable a algo menos estable, que son 2 piernas a una pierna, y vamos de algo lento a rápido. Y aquí hay un punto que me gusta mucho de
se está poniendo mucho de moda en Estados Unidos, que es la ingeniería inversa, que al final tú no debes que llegar al entrenamiento a ver qué pasa y sobre la marcha ir armando lo que quieras hacer ese día. Tú tienes que tener un objetivo del mes que estás entrenando, de la fase en la que estás entrenando, de la semana, de la práctica, y decir, ok, ¿cuál es lo que quiero lograr hoy? ¿No? Si mi objetivo en 6 semanas es que los chavitos sean más rápidos, ok, ¿qué es lo que quiero lograr la semana 1, la 2, la 3, la 4? Y dentro de esas semanas, ¿qué quiero lograr el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes? ¿Sale? Entonces, tengo que tener esta ingeniería inversa porque yo parto de lo de arriba y me voy hacia abajo. No debe de ser al final, no hay que hacer cosas por hacer cosas esperando que lleguemos a un resultado. Yo tengo que plantear mi resultado y de ahí me voy hacia abajo, ¿sale? Ahora, Alan, justo antes de empezar, hay otra pregunta que creo que está basada en eso que acabas de explicar. Preguntan aquí que tú estás hablando sobre equipos que entrenan diario, pero ¿qué pasa cuando solo entrenas 3 veces a la semana? digo, no debería de haber tanto cambio. De hecho, yo todas las personas que entreno solo entrenan 3 días a la semana. ¿Por qué? Por lo mismo que hay, bueno, también está interesante, ¿no? La teoría te va a decir como, sí, tú puedes entrenar 6 veces, 7 veces. Bueno, la teoría no dice eso. Si nos metemos un poquito más, la realidad es que la teoría no dice eso. Hay que recordar que dependiendo eh, la parte del cuerpo que vamos a entrenar es el descanso que yo tengo que tener. Por ejemplo, si me voy más como hacia la parte de la periferia del sistema nervioso central, que son los músculos, dependiendo de cada atleta, puedo o debo de descansar entre 24 y 48 horas. Si yo estoy estresando el sistema nervioso central, voy a descansar de 48 hasta 72 horas. ¿Por qué? Porque el sacrómero o la célula muscular se recupera mucho más rápido que una terminal nerviosa o una célula del sistema nervioso central. ¿Cuándo voy a estresar el sistema nervioso central? Cuando son entrenamientos de alta intensidad e intensidad, entendiéndose como que yo llego cerca de mi máximo. ¿Vale? Si yo estoy trabajando al 80, 90, 95% de mi máximo, obviamente me voy a tener que descansar un poquito más, porque si no, no sé si se recuerdan esto que les platicaba de la supercompensación y ahora es como el burn down, que incluso también ya en los trabajos profesionales se platica mucho, ¿no? Si yo no lo doy descanso para que suba mi nivel de energía, lo voy a empezar a quemar. Si yo entreno 4 o 3 veces, yo tengo que seguir teniendo mi objetivo y cuáles van a ser las formas en cómo yo voy a llegar a ese objetivo. Claramente hay muchísimas consideraciones de si estoy en un microciclo en el cual estoy entrenando técnica, no sé, aunado de fuerza-resistencia, pues ahí tendré objetivos específicos. Y es por eso que, bueno, con el coach Ulises yo platicamos al inicio sobre las cosas de pláticas pasadas. Un coach de fútbol americano tal vez no tiene que ser el experto en algo, pero sí tiene que tener la idea general y sobre todo juntar un buen staff que, bueno, te vaya ayudando en ciertas cosas. Tal vez head coach no es el especialista en el sistema ofensivo, pero es muy bueno defensivo, entonces se va a involucrar un poquito más en ese tema y se debe de rodear con gente que tenga el tema de consideraciones. Si vas a entrenar 3 días, yo lo que te recomiendo es que sí sean un poquito más intensas para que eficientices ese tema, ¿no? Porque al final también hay chavitos que, depende de la categoría, pero normalmente en juvenil vas a tener ya jugadores que se mueven en combi, en camión, y obviamente pues, pueden venir muy lejos y solo vienen a entrenar y a veces no pueden comer también. Entonces, ese tipo de cosas también hay que considerarlo con las cargas, pero digo, también ese es otro tema que podemos platicar. Igual aquí salen muchas dudas porque, bueno, el tema de preparación física considero que a diferencia del fútbol, tal vez es algo que estamos hablando nosotros de cosas como el ABC y en fútbol ya estamos en X, Y y Z, ¿vale? Pero bueno, igual si tienen una duda más específica, aquí les voy a dejar mi correo hacia el final. Entonces, voy a pasar con el tema de pliometría, porque creo que es una de las cosas más importantes para el desarrollo de los atletas y aún así es una de las más peligrosas si no las hacemos de forma correcta y podemos lastimar a mucha gente si no tenemos sobre todo cómo se planea y cómo hay que hacer la técnica de las cosas. Pero vamos a definir un poquito de qué es, cuáles son sus componentes, cómo se va a subdividir, cuáles son los beneficios para el desempeño y por qué nos ayuda a reducir las lesiones y bueno, cómo lo vamos a definir. Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque sí, la verdad es un tema y hay libros, y hay literatura, y hay muchísimas cosas, pero mi idea es como que agarren las cosas generales, ¿vale? Entonces, muchas veces
pensamos que simplemente vamos a prepararnos físicamente, vamos a correr 300, no sé, 300 vueltas o vamos a hacer 500 lagartijas o abdominales y con eso ya estamos preparados. Hay una parte que es la acumulación de estas capacidades físicas, pero al final hay que transformarlas. ¿Y cómo las vamos a transformar? Pues con el tema de la pliometría, pero también tiene que ser algo específico hacia lo que vamos a estar trabajando. ¿Y de qué va a depender estas transferencias? Pues bueno, primero es la demanda de fuerza que tenemos, ¿no? O sea, no por, no sé, supongamos un jugador de fútbol, soccer, probablemente no va a tener las mismas demandas de fuerza que una persona que hace halterofilia, o una persona que hace béisbol, o una persona que hace básquetbol. Va a depender de las demandas que tiene mi deporte y mi posición. La otra es las demandas de velocidad, ¿sale? Porque esto es importante porque hay deportes que se tardan o se desarrollan después de N cantidad de segundos o de milisegundos y hay deportes que son más rápidos. Por ejemplo, el fútbol americano es mucho de reacción. Yo estoy parado y tengo que saber cómo reaccionar. Tal vez si corriera 100 metros planos, tal vez solo sería correr de frente y es un deporte que tarda hasta 9 segundos si eres el mejor del mundo o hasta 13 segundos si eres una persona mortal como yo, ¿vale? Y la otra es la especificidad de cada uno de los deportes. Ya lo comentaba, ¿no? O sea, no es lo mismo jugar de una posición o de otra, o jugar un deporte o el otro. Por eso a veces es muy complicado tanto querer replicar cosas que hacen otros deportes en una misma situación o al mismo deporte a diferentes niveles, ¿sale? Entonces, rápido, bueno, mucho de lo que sabemos hoy en día tiene que ver con la parte de las investigaciones que hacían los rusos, y esta es una cosa que se llamaba el método de choque, y lo que usaban eran brincos de profundidad o saltos de profundidad, ¿no? Y el tema pliometría es algo que adaptamos los occidentales por medio de un entrenador de atletismo que se llama Fred Wilt, y aquí es una categoría de ejercicios que entran dentro de lo que es la velocidad y fuerza. Aquí no quiero entrar como en tantos términos académicos, pero aún así tengo que mencionarlo, ¿no? Al final, todo el movimiento que ustedes hagan en su cuerpo tiene una parte que se llama músculo agonista y el antagonista. El agonista es el que se contrae cuando hago el movimiento y el antagonista es el que se va a contraponer al movimiento para protección. Pongamos, si ustedes aprietan el bíceps, su brazo se va a flexionar. Si aprietan el tríceps, su brazo se va a estirar. Entonces, cualquier movimiento que nosotros hagamos va a haber una elongación y va a haber un acortamiento, y eso es lo que va a usar el tema de la pliometría, sobre todo en las piernas y hasta a veces en los brazos. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los movimientos que vamos a hacer, las direcciones y las iniciaciones. Aquí yo lo voy a definir para cosas de fútbol americano, ¿no? Obviamente vayan más cosas, pero bueno, yo lo voy a definir como brinco, que son mis dos piernas y caigo con mis dos piernas, un rebote que es brinco con una y caigo con la otra, y un salto que es brinco con una pierna y caigo con la misma pierna, ¿sale? Igual y lo pueden conocer como igual caperuzas, eh, salto del indio, gacelas, pero al menos yo lo voy a definir así. Entonces, en los movimientos podemos tener brincos o rebotes, ¿no? El primer ejemplo es un brinco, dos piernas y dos piernas, o puedo tener un rebote, brinco con una y caigo con la otra. Ahora podemos tener diferentes direcciones, puedo ser lineal, que es que mi cabeza es el que lleva el movimiento hacia adelante o hacia arriba, laterales, que es me estoy desplazando hacia los lados, y rotacionales. El tema de rotacional a veces casi nadie bueno, yo no he visto que lo practiquen tanto, pero llega a ser importante porque cuántas veces no hemos visto un atleta que brinca en una posición y cae en otra, por ejemplo, un profundo o un receptor brinca por una pelota con los pies en cierta dirección y va a caer en otra. Si yo no tengo la capacidad en el sistema o en el cuerpo, va a haber una lesión. Y también llega a haber, o se llega a presentar mucho que hay jugadores que la es cuando se rompen o se esguinzan tobillos, tibia peroné, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la rotación y puede ser horizontal o lineal. El primer caso va a ser algo horizontal porque me estoy desplazando en el plano horizontal, o en el plano lineal, ¿vale? También tiene que ver con las iniciaciones. Aquí en las iniciaciones voy a hacer dos comentarios importantes. El que es continuo y salto de profundidad, no los voy a mencionar porque es algo muy avanzado para muchos atletas y en realidad llevas hasta tal vez años para poder desarrollarlo. Y sobre todo en el tema de los niños, hay muchos como puntos a favor o en contra de la pliometría. Entonces, yo lo que les recomiendo es vámonos con las cosas sencillas, que son los dos primeros y tal vez el tercero, dependiendo de cómo vayan evolucionando sus niños o sus jóvenes. Pero bueno,
el non-counter movement, y esto lo dejo en inglés porque no me encanta el término en español, pero al final es yo voy a hacer un brinco sin impulso, ¿vale? Counter movement es yo voy a hacer un movimiento con impulso, como el que hacen en el NFL Combine, que toman hacia arriba, hacia abajo y brincan. Contacto doble simplemente es atacar el piso, pisar y volver a hacer el brinco continuo. Bueno, eso es algo que vemos mucho en el CrossFit, que yo personalmente no soy tan fan de que los niños o que los chavos hagan CrossFit como preparación física, no porque el CrossFit sea una mala disciplina, sino porque van a jugar fútbol americano. Puede ser que tomemos elementos o componentes de lo que hacen en el CrossFit, pero no van a competir en eso, van a competir en fútbol americano, entonces hay que alinearlo hacia lo que lo estamos buscando. Y el salto de profundidad, que es el más complicado, que es nos dejamos caer y de ahí brincamos, que ese nos desarrolla muchísima tolerancia al impacto, que bueno, eso también va a evitar muchas lesiones, pero una vez más, yo les recomiendo que se centren en los primeros dos, tal vez en el tercero, si llegan a avanzarlo mucho, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar este tema de la iniciación, y aquí es impulso y cambio. Y el otro es el continuo. Entonces va a depender de qué es lo que estamos buscando. Ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo podemos progresar este punto. Ahora, ¿por qué es bueno para mejorar el rendimiento? Y vamos a aplicar, ¿no? ¿Cuál es el tema o cuál es la mecánica de la pliometría? Y es, pues vamos a aplicar una fuerza óptima en una velocidad, en una dirección correcta, en un periodo muy corto de tiempo. Que al final, si se fijan, eso es lo que estamos buscando en el deporte, sobre todo en el fútbol americano, ¿no? O sea, tenemos que aplicar la fuerza necesaria con la velocidad correcta hacia donde nos queremos mover en un tiempo corto, que al final eso es eficiencia. Entonces, estamos entrenando para lo que vamos a hacer en la competencia o en la práctica, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a tener beneficios? Y esto lo voy a explicar un poquito más adelante con una pequeña tablilla que les preparé. Y es que yo puedo expresar de mejor manera la fuerza que tengo o de forma más rápida, ¿no? También la otra es que voy a mejorar mi fuerza reactiva, porque, bueno, hay un componente elástico, que, bueno, los que estudiaron ahí un tema de física o los que vimos ese tipo de cosas en la carrera, pues lo vamos a tener por ahí. Y sobre todo porque puedes transferir de la mejor forma la fuerza a través de las articulaciones. Y entonces vas a evitar mucho el tema de fugas como de fuerza o de energía. Y sobre todo que somos un poco de coaches que solamente ya todos hemos entrenado en el gimnasio. Y bueno, esta es una gráfica que es una relación entre fuerza en el eje de la Y y velocidad en el eje de las X. Entonces, si se fijan, es una línea que entre más fuerza aplico, más lenta me muevo, entre más rápido me muevo, menos fuerza aplico, que es algo muy fácil de comprobar, porque si, por ejemplo, yo voy a hacerle máximos a mis jugadores, ¿no? Máximo en sentadilla o en bench press, probablemente cuando estén llegando al 100% de su capacidad se van a ver mucho más lento. Los jugadores más pequeños, si los pongo a hacer lagartijas, va a llegar un momento en el que se van a cansar y van a aplicar menos fuerza, ¿no? Entre menos cansado estoy, pues me voy a mover más rápido. Entonces, es importante, sí, como decían en el tema de la fuerza, desarrollarlo, es una buena planificación, porque algo importante es que si yo mejoro mi fuerza máxima, que es como el rey de todas las capacidades físicas, no solo puedo levantar más peso, sino que esta curva se va a mover hacia la derecha. Lo que me dice es que también si soy más fuerte, soy más rápido. Que bueno, eso tiene que ver con la fórmula de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, si puedo ser más fuerte, en teoría, puedo acelerar más rápido. ¿Vale? Entonces vamos a tener tres componentes. La fuerza máxima que va a encontrar del lado izquierdo. Luego tenemos un tema de fuerza-velocidad, que son estos ejercicios que van entre 0.100 milisegundos y 0.250 milisegundos, que normalmente es la reacción que nosotros tenemos cuando pasa algo, y el tema de velocidad, que es debajo de los 100 milisegundos, que es cuando estamos buscando la reacción, arrancar, vencer la gravedad, y ahí es donde va a entrar el tema de la pliometría. Ahora, ¿esto significa que tengo que entrenar una sobre la otra? Absolutamente no, hay que entrenar las dos ad hoc a la edad que cada uno de estos chavos tienen, y que, por ejemplo, hace ratito con la pregunta que me hacían, ¿no? Probablemente un niño que corra va a desarrollar, o más bien con esa actividad, va a desarrollar la fuerza que necesita para su edad, no necesita hacer lagartijas, ¿vale? Entonces, esta es una pequeña gráfica de 3 individuos que uno nunca ha entrenado, una persona que solo hace pliometría y una persona que solo hace pesas. Entonces, en la línea azul, si se fijan, es la persona que no hace el entrenamiento, o que nunca ha entrenado, y si se fijan es cómo va a ir mostrando su fuerza a lo largo del tiempo. Después tenemos la persona que está haciendo pesas y vamos a ver que es una persona mucho, mucho más fuerte que en teoría y que en la realidad va a cargar mucho más peso y va a mostrar mucho más de este mismo componente.
Ahora, lo interesante aquí es que la persona que entrena con pliometría, la forma y la velocidad en la que muestra fuerza es mucho más rápida que la persona que solo hace pesas. Entonces, aquí vamos a tener tal vez a estos atletas que no son tan pesados o no cargan tanto peso, pero se mueven rapidísimo. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer con estos atletas? Por ejemplo, pues, hacerlos más fuertes, ¿no? Una vez más, ad hoc a su edad. ¿Y qué es lo que quieres hacer con estos chavos que solo hacen pliometría? Bueno, más bien, queremos hacer eso. ¿Qué pasa con las personas que solo hacen pesas? Pues hay que meterle un poquito más el tema de la pliometría. Ahora, adicionalmente, y también porque muchos de los chavos que yo entreno están como a nivel juvenil, llegan a ver videos de personas haciendo power clean o power snatch, y entonces dicen, no, es que yo lo quiero hacer. Yo lo que les recomendaría es, si yo no puedo en mi equipo a nivel juvenil dar ese tipo de cosas, la pliometría les va a ayudar a desarrollar mucho el tema del movimiento de la cadera, de la extensión, de la flexión, de cómo aterrizo, de cómo debería de cachar una pesa. Entonces creo que este también es un punto importante. Aquí en el mecanismo no voy a entrar tanto como a detalle, más que la siguiente explicación que me parece importante, y esto, bueno, van a entender por qué la pliometría nos ayuda. Vamos a visualizar este músculo, o si quieren hágalo con la imagen que yo tengo, y a la mitad del músculo hay como un uso muscular, o hay como un chicharito, llamémoslo así, que es muy sensible a dos cosas. La primera es qué tanto se elonga el músculo y qué tan rápido se elonga el músculo, pero sobre todo la segunda es a la que le va a poner más atención. ¿Por qué? Porque si el músculo se elonga demasiado o muy rápido, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un desgarre. Entonces el cuerpo tiene la función de protegerse a sí mismo. ¿Qué pasa cuando haya esta elongación prolongada? Nuestro músculo va a mandar una señal a nuestro sistema nervioso central, que en este caso va a estar en la columna, y va a decir, nos estamos estirando, necesitamos contraer. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso central? Y nos contrae. Ahora, hace ratito les explicaba el tema de que si yo, por ejemplo, aprieto mi bíceps, se va a flexionar mi brazo. Imagínense si de manera eh, voluntaria y además involuntaria contraigo mi brazo, eso me va a dar mucha más velocidad. Entonces ahí es cuando empiezo a desarrollar realmente esta capacidad, la fuerza, la explosividad. Bueno, la fuerza máxima, la explosividad, la potencia, solo se trabaja si lo haces a máxima intensidad. Ahí, por ejemplo, hace ratito decían del tema del descanso. Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar pliométricos, por eso tengo que descansar mucho tiempo entre repeticiones y entre sesiones cuando lo voy a hacer. ¿Vale? Ahora, también, ¿qué pasa cuando viene aquí? Como el músculo se va a contraer, va a llegar o hay solo un lugar donde puede sacarle elasticidad para que no se rompa, y es del tendón. El tendón también tiene energía elástica, y sobre todo al hacer ese tipo de contracciones va a preparar al cuerpo para que cuando pase yo no me vaya a lastimar. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es en dos sentidos, ¿no? Primero es de manera involuntaria o inconsciente, al protegerse el cuerpo nos va a ayudar a hacer una contracción mucho mejor y más rápida, lo cual se traduce en presentar mejor la fuerza, y sobre todo que el tema del sistema va a estar mucho más preparado para el tema de las lesiones, ¿no? Que es lo que vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Que es a través de estos ejercicios, el cuerpo va a tolerar estas cargas de estiramiento a diferentes velocidades, con diferentes direcciones, con diferente magnitud en la fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa una lesión normalmente? Porque, bueno, hay una elongación rápido e inesperada en los músculos y en los tendones cuando vamos a cambiar de dirección o cuando nos detenemos, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, obviamente cuando no son lesiones de contacto, supongamos voy corriendo, voy a hacer un corte, me planto y se me va la rodilla, o hay un tirón, o algo, normalmente pasa eso, ¿vale? O sea, estoy en una posición que mi cuerpo no está preparado, se elonga demasiado el músculo, no tengo capacidad para responder y ¡pa! Rompe, ¿no? Que incluso es el segundo punto, ¿no? O sea, nuestro cuerpo no tiene una respuesta motriz robusta para hacer este tipo de cosas. Y bueno, al final los pliométricos nos van a ayudar para hacer este tipo. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar para programarlo? ¿No? Aquí les voy a poner dos ejemplos, ¿no? De 2 veces a la semana, que ese ya es como un enfoque más como desarrollar fuerza y velocidad. Y si se fijan, como decíamos hace ratito, lo estoy haciendo solo 2 veces a la semana. O un ejemplo propuesto de 4 veces a la semana, que yo lo usaría cuando es un atleta no tan experto, ¿sabe? Cuando es un atleta que tal vez no tiene tanto conocimiento. Y como estos son ejercicios muchísimo de técnica, me puedo detener un poco a explicarle poco a poco, poco a poco, poco a poco, que haga muchas repeticiones, no son tantas,
no cargamos tanto al sistema nervioso central, porque recuerden que cuando hagamos esto, vamos a alterar nuestro sistema nervioso central. A diferencia de lo que le estaba diciendo ahorita, ¿por qué si lo hago cada 24 horas? Porque este es un enfoque más como de activación, ¿vale? Es como enseñar unos cuantos ejercicios y después cuando acaben, pum, vamos, es como lo que hacemos cuando brincamos la cuerda. Cuando ya va a tener un enfoque más como de me interesa que explotes más rápido, es cuando lo vamos a meter aquí. Ahora, también lo interesante es que todas las personas que entrenan con pliometría solo hacen estudios considerando la pliometría. ¿Qué es lo complicado para nosotros? Que hay que considerar otros factores que desgastan al sistema o al cuerpo, ¿no? O sea, si están en juvenil, probablemente hagan sesiones de fuerza. Si están en infantil, tal vez hagan cosas de resistencia. Y aparte, si les ponemos scout y si les ponemos a hacer 7 on 7 y son semana de exámenes, todo ese tipo de cosas va a considerar. Pero bueno, lo que dicen los estudios hoy en día es que busquemos tener menos de 120 contactos contra el piso en una semana, ¿vale? Entonces, igual les voy a dejar como este ejemplo. ¿Y cómo hacemos la progresión? ¿No? Aquí tenemos dos ejes. La progresión va a ir de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. La idea es que nosotros nos vayamos progresando en cada una de estas cosas. En mi experiencia, hacer que un atleta tenga una buena mecánica de aterrizaje cuesta muchas repeticiones, sobre todo porque cuando les empiezas a enseñar, pues, sobre todo los atletas que son muy competitivos lo quieren seguir haciendo, y tú tienes que cuidar que no se vaya en un extremo en el cual se sobreentrenan y entonces vas a tener un problema de lesión o un problema de que ya después no lo quiera hacer. Entonces, enseñar la mecánica de la pliometría llega a ser bastante complejo, entonces creo que para niveles infantiles los primeros dos movimientos es algo bastante bueno, no con tantos contactos, y en una juvenil pues ya nos podemos ir a un contacto doble, ¿sale? Aquí ni siquiera estoy poniendo los saltos de profundidad, porque les digo es algo bastante más avanzado. Y bueno, aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? De un atleta con poca experiencia contra alguien más experimentado y siguiendo las líneas de arriba. Si se fijan, el atleta con poca experiencia va a hacer menos contactos que el atleta que hace más contactos, aunque sean más días. Que eso también es una de las variables con las cuales podemos jugar. Y bueno, ¿cómo hacemos esto para hacer unos cuantos puntos? Los movimientos yo les recomiendo que vayamos del brinco, rebote al salto, que es de menos estable a más estable. En las direcciones vamos a hacerlo lineal, luego, bueno, no es horizontal, ahí me equivoqué, es lateral y luego rotacional, ¿no? Y ahí es donde sí vienen los ejes, vertical, horizontal. Las iniciaciones, como lo platicamos hace ratito, y con qué equipo vamos a hacerlo. Una caja pequeña, tal vez después al piso, luego con una valla y luego con una caja. Una vez más, buscando mucho que haya mucha técnica y las condiciones óptimas, ¿no? Al final, si ustedes consideran que esto es complicado para ustedes enseñarlo porque es un coach para 24 chavitos, yo lo que les recomendaría es vámonos con los dos primeros bloques. Ahora, ¿qué parte de nuestro entrenamiento lo metemos? Supongamos que vamos a entrenar en el campo, hay que preparar el pilar, después hacemos nuestro nuevo concepto de warm-up, luego la pliometría y después ahí tenemos como nuestra sesión de habilidad, ¿no? O sea, hoy vamos a hacer X contra bloqueo, tacleo, lo que sea, y después como el entrenamiento, como de pulir jugadas, correr señales, lo que sea. Con el tema de regeneración, ahí es donde viene el tema de los estiramientos, cómo deben de descansar, que eso igual son puntos interesantes para otra plática. Y si vamos a hacer sesiones de fuerza, que también llega a pasar, hay algunos clubes, sobre todo a nivel juvenil o intermedias, que llegan a tener este punto, ¿no? O sea, ¿cómo me preparo para la sesión de gimnasio? Bueno, aquí es donde yo lo meto. Lo que yo les recomendaría en el tema del gimnasio es, tal vez, si ustedes saben lo suficiente de levantamientos olímpicos, también pueden irlo alternando. Un día pliometría y un día levantamientos olímpicos, sobre todo para cuidar el tema del desgaste, pero siempre háganlo como muy, muy técnico, o esa es como mi recomendación. Mis referencias, y pues bueno, mi correo y pues, muchísimas gracias por, no sé cuánto tiempo fue, por esta, se fue un poco de tiempo, pero gracias, Coach Ulises, por el espacio. Espero que haya sido como de mucho valor. Al final, vuelvo a cerrar con este tema, ¿no? Hay muchas cosas, tal vez estamos en el A, B y C de lo que es la preparación física. Hay gente muy, muy, muy preparada en México que sabe muchísimo. Entonces también nos podemos acercar a ellos para tener este tipo de cosas. Pero bueno, aquí la idea es general. Si ustedes quieren las guías, la presentación, sin problema, N1 Performance va a ser un giveaway
para el que le dé más likes a esta publicación. Nada, no es cierto. Claro. Pero Pues nada más, Coach Alan, muchas gracias por toda la información. Y como los anteriores coaches han estado acercándose con nosotros y dándoles recomendaciones a todos, lo importante es seguirte formando como coach. Y ayer mencionaba el coach Sergio que el problema más grande que puede tener un coach es su ego. Entonces, si yo no estoy capacitado para poder enseñar este tipo de movimientos, pues hay muchísima gente, como menciona el coach Alan, que son coaches que se dedican a esto, que te pueden asesorar y lo mejor que podrías hacer o que puedes hacer es juntarte con ese tipo de personas que pueden sumarte a ti como coach y seguirte preparando. Al final, la idea es honrar la profesión y prepararte como coach. Si nosotros estamos mejor preparados como entrenadores, todos nuestros niños van a convertirse en mejores atletas y esa es la clave. Si nosotros queremos mejorar el deporte en México, cualquier deporte, primero necesitamos enfocarnos en ser mejores entrenadores y por eso es que estamos haciendo este tipo de cosas. Entonces, muchas gracias, Alan. Seguramente planearemos otra clínica sobre temas importantes de preparación física, pero creo que la información que se llevaron hoy todos creo que es muy valiosa y como siempre les digo, traten de adaptar lo que tienen, la información que recibieron, adáptenla a sus necesidades. Y si tienen alguna duda, está el correo del coach Alan aquí y también pueden contactarme directamente a la página de One Performance y trataremos de ayudarlos en lo que más se pueda. Pero nada más agradecerte otra vez, Alan, y nos vemos mañana a todos. Muchas gracias. bueno, sí, gracias a todos. Nos vemos.